Gracias por estar aquí. Este es el podcast Después del Relámpago. Episodio 1. Gracias por abrirme las puertas de tu corazón y regalarme este momento juntos. Este es un espacio pensado para abrazarte con palabras, para que te sientas en casa desde el primer segundo. Este podcast es un espacio para hablar de duelo, sí, pero también de maternidad, de fe, de vida y de todos esos matices que nos atraviesan. Porque el duelo no es un tema aislado, es una forma de entender y darle sentido a nuestras experiencias en esta vida. Y aquí quiero recordarte algo. Incluso en medio de la tormenta, siempre hay un rayo de esperanza que anuncia que la luz volverá. Hoy arrancamos con algo muy especial, la trilogía 3 veces renacer. Esta trilogía es la base, los cimientos de mi historia antes de Barak. Son 3 episodios que representan 3 renacimientos, 3 etapas que me moldearon como persona, mujer, esposa, madre y también en mi camino de fe. ¿Por qué una trilogía? Porque antes de contarte sobre el duelo más grande de mi vida, necesito llevarte por esos renacimientos previos, cada uno con su propio dolor, su propia enseñanza y también con esas escenas graciosas que la vida te regala en medio del caos. Prepárate, aquí habrá drama, risas, lágrimas, fe y sobre todo mucha honestidad. Y quiero decirte algo más. Este podcast va a ser como mi personalidad. Soy una montaña rusa de emociones. Puedo estar riéndome y de repente llorando. Esa soy yo. Y he aprendido a siempre buscarle el lado bonito y también el lado gracioso a las cosas. Porque eso es lo que me ha sacado adelante en los momentos más duros. Aunque no lo creas, todo, absolutamente todo, tiene su lado bueno. Renacer no es volver a ser la misma persona, es descubrir quién eres ahora después de la tormenta. Este proyecto lo soñaba hace mucho tiempo. Al principio no quería hablar de duelo, quería hablar de maternidad, porque cuando me convertí en mamá, sentí que tenía mucho para compartir. La lactancia, la depresión posparto, esa montaña rusa de emociones que nadie te explica. Recuerdo que pensaba mucho. ¿Y si lo que cuento no le sirve a nadie? ¿Si me expongo demasiado? ¿Y si me juzgan? Y detrás de esas preguntas había algo más profundo. Yo misma no estaba lista. No tenía todavía la fuerza suficiente para sostener no solamente mi historia, sino la de otras mujeres que podían sentirse reflejadas en mí. Pero la maternidad me mostró algo profundo, que puedes estar completamente feliz y al mismo tiempo sentirte perdida. Y eso no te hace una mala madre, te hace humana. También quiero contarte que antes de todo esto había tomado cursos de locución. Siempre me dijeron que tenía una voz muy bonita, pero yo no sabía qué hacer con eso. Pensé que nunca la iba a usar. Y hoy me doy cuenta de que no era en vano. A veces las cosas que aprendemos esperan años, hasta que la vida nos dice, ahora sí. Hoy entiendo que no es solo tener voz bonita, sino tener una voz para contar, para acompañar y para hacer que alguien se sienta identificado. Esa voz es un vehículo, no un adorno. Mucho de ese miedo venía de mis fobias y de mi mente ansiosa. He sido ansiosa toda mi vida, con miedos irracionales que iban desde volar hasta sentir que podía pasarme algo inesperado en la calle. Miedos irracionales que me hacían pensar en escenarios catastróficos aunque nada estuviera ocurriendo realmente. En ese momento no lo entendía, pero hoy sé que eran parte de mi historia. La ansiedad ya me había acompañado antes y volvería a hacerlo después, en el embarazo, en la lactancia, en la maternidad, incluso ahora. Reconocerlo es parte de mi autenticidad. La resiliencia no es caer,
es levantarse cada vez con más fuerza. Cree en ti, incluso cuando todo parezca incierto. Mi historia comienza mucho antes del duelo. Era noviembre del 2015. Recuerdo que me llegó una invitación para una charla de actualidad israelí en mi comunidad judía en Panamá. La iba a dictar el embajador de ese entonces, pero al final mandaron a David, que en ese entonces era subdirector de seguridad en la embajada de Israel. Yo recibí un flyer con su foto, traje, corbata, gesto serio. Pensé que seguro era un hombre casado, pero algo me llamó la atención. Nunca en mi vida me hubiera cruzado toda la ciudad en hora pico por la foto de alguien, pero sentí que tenía que ir. Le pedí a mi hermano que me acompañara. Al final, justo ese día, me dijo que no podía. Aún así fui, y mi mamá se sorprendió. Un día de semana, en tráfico, ir hasta allá por una charla. Qué raro eso de Leslie. David, por su parte, recién llegado a Panamá, tampoco lo tenía fácil. Sin carro, bajo una lluvia tremenda, con taxis que no querían llevarlo. Estuvo a punto de desistir. Hasta que lo llamó el organizador del evento para decirle: por favor, no me dejes plantado. David, ya resignado, intentó una última vez pedir un taxi, y contra todo pronóstico, ese sí aceptó llevarlo. Cuando llegué, lo saludé con un beso, como siempre saludo, y él dice que lo sorprendió esa luz con la que entré. Durante la charla me dirigía varias preguntas, como si ya me hubiera escogido entre todos. Al terminar, yo repetía mentalmente: que nadie me pida que llevarlo, que nadie me pida llevarlo. Me va a dar vergüenza. Y justo el organizador dijo: David no tiene carro, ¿quién lo lleva? Automáticamente levanté la mano. Sentí que no fui yo, como si Dios me hubiera movido el brazo. Aparentemente era su títere ese día. Así empezó todo. No fue un simple flechazo, sino una certeza de que el destino nos había unido. Unos días después, cuando nos contamos cómo casi ninguno de los dos iba a ir, entendimos que había sido como un rompecabezas perfecto. Cada pieza encajó justo donde debía. Yo sentí con claridad que Dios había puesto su mano en cada detalle, en cada obstáculo que parecía impedirlo y en cada decisión que, sin saberlo, nos condujo directamente a encontrarnos. A los 6 meses de novios, llegó la primera gran separación. Él tuvo que irse 3 meses a Israel, y ahí entendí que las separaciones no siempre son rupturas. A veces son entrenamientos para hacernos más fuertes. Recuerdo que mi mejor amiga me dijo: después de esto, él va a volver a pedirte matrimonio, porque se dará cuenta de que no puede vivir sin ti. Y no se equivocó, meses después me lo propuso. Nos casamos en febrero del 2018, y 3 días después ya estábamos mudándonos a Ciudad de México. Recién casada, con el corazón aún vibrando de emoción, y de inmediato un cambio radical: mudarme a otro país. Para alguien tan unida a su familia como yo, fue un salto enorme. De pronto me encontré en un lugar desconocido, sola y, para colmo, sin internet en el celular. Salir incomunicada, ni loca. Recuerdo una escena que hoy me da muchísima risa. Recién mudada, estaba desempacando la ropa y de pronto se me acabaron los ganchos. No podía seguir ordenando el closet y me puse a llorar. No porque los ganchos fueran tan importantes, sino porque en ese momento sentía todo encima: la tristeza de haber dejado a mi familia, el miedo de salir sin datos en el celular y perderme, y la frustración de no poder terminar algo tan simple como acomodar mi ropa. Así que me quedé llorando por los ganchos. Hoy lo recuerdo como mi primera gran crisis de casada: ganchos de ropa. Pasaba mucho tiempo sola, trabajando en casa desde la computadora, y al acercarse la noche intentaba cocinar para consentir a David. Él llegaba muy tarde de la universidad y yo quería recibirlo con algo delicioso, pero la mesa casi siempre terminaba con un plato chamuscado. Aún así, él se lo comía con una sonrisa, y eso también es amor. Aprendí de resiliencia, lejos de mi familia,
Y aunque en la cocina la resiliencia no me alcanzó tanto, esos momentos me enseñaron que incluso entre ollas quemadas y recetas fallidas, uno también crece y aprende a reírse de sí misma. Poco a poco me adapté. Carro, trabajo, nuevas amigas, pero no fue fácil. Me dolió muchísimo perder amistades en Panamá. En ese momento sufrí demasiado. Me preguntaba una y otra vez qué había hecho mal, si había fallado en algo. Sentía que se me partía el corazón al ver cómo amistades de tantos años se iban enfriando con el tiempo y la distancia. Lloré, me enojé, me frustré, porque yo daba todo de mí en esas relaciones. Hoy lo entiendo de otra manera. No todas las amistades son para todas las etapas. Algunas llegan para acompañarte un tramo, y cuando su misión termina, siguen su camino. Eso también es parte de crecer, y aunque me dolió, ahora agradezco lo vivido con ellas, porque cada una dejó una huella que me ayudó a ser quien soy. La soledad no es un castigo, es una maestra que nos obliga a redescubrirnos. De Ciudad de México nos mudamos a Cancún y otra vez tocó empezar de cero. Ni modo. Casa nueva, ciudad nueva, amigos nuevos. Justo cuando empezaba a adaptarme, llegó la pandemia. David tuvo que internarse en hoteles por trabajo y me dijo, Leslie, vete a Panamá con tu familia. Yo la verdad no quería viajar sola, así que le pedí a mi hermano que fuera por mí. Pensaba, si me muero en el avión, prefiero morirme acompañada, al cielo o al lugar que me toque ir, pero sola, no. Al final fueron 6 meses y medio separada de David. Se sintieron eternos, llenos de ansiedad, insomnio y noches y madrugadas hasta las 4 a.m., en que buscaba distraerme con un poco de vino y jugando Sims. Me daba risa porque en los Sims todo parecía perfecto. Tenía mi familia completa, con hijos y todo. Sí, Hannah y Barack existían ahí antes de existir en la realidad. Una casa hermosa y una rutina que no se interrumpía. Hasta le daba besos al personaje de David como si fuera el verdadero. Pero detrás de esa risa había mucha nostalgia, porque en la vida real estaba en la casa de mis papás, en plena pandemia, sin mi esposo y con la incertidumbre constante. Extrañaba la rutina con David, extrañaba hasta lo más mínimo, como verlo llegar cansado del trabajo o sus ronquidos de noche. Mientras tanto mis fobias crecían, miedo al avión, a salir sola, a perderme, a enfermarme de COVID y a morir trágicamente. Ya había tenido ansiedad antes, y ahora esos fantasmas regresaban con más fuerza. Muchas veces sentía que el miedo se me metía hasta en los huesos, que no podía confiar en nada, ni siquiera en mi propio cuerpo. Al finalizar mi primer mes de pandemia en Panamá, toqué fondo. Tenía que hacer algo más o me iba a volver loca, o más loca de lo que ya estaba. El ejercicio fue mi salvación. Bici estática, rutinas y me puse más fit que nunca. El famoso chiste de pandemia decía que si salías fit, fat o embarazada de ella. Yo pasé por 2 de esas, quizás 3, pero el ejercicio era más que físico, era mental, era mi forma de moverme cuando todo afuera estaba detenido. Finalmente David renunció y comenzamos el proceso para que volviera, pero la verdad no fue nada fácil. Era pleno bloqueo, solo había vuelos humanitarios y la única forma de entrar a Panamá era por reagrupación familiar. Fueron semanas de 1000 llamadas, correos, gestiones con autoridades y un estrés constante de si lo iban a dejar subir o no a un avión. Y cuando por fin parecía que todo estaba listo, un examen obligatorio para viajar salió positivo en COVID. David mismo me dijo sorprendido, «Qué raro, yo no siento nada, estoy bien». Yo lo regañé porque sabía que un par de días antes había salido con amigos y le dije, «¿Cómo se te ocurre si sabía que ibas a viajar?» Al final se repitió la prueba y salió negativa. Había sido un falso positivo, pero igual perdió el vuelo y lo tocó esperar otra semana más. Cuando por fin llegó a Panamá, lo abracé tan fuerte que parecía uno de esos muñequitos que cuando los aprietas se les salen los ojos. Ese abrazo todavía lo siento en la piel.
como si me devolviera la vida entera. El miedo te encierra, pero el movimiento, aunque sea dar un paso, te libera. Nuestro aniversario de 3 años coincidió con la gran noticia. Siempre habíamos dicho, a los 3 años buscamos bebé. Con la pandemia dudamos, dijimos que no era el momento. 3 días después del aniversario me enteré, ya estaba embarazada, la vida tenía otros planes. Recuerdo que me invadió una mezcla de emoción y miedo. El plan era esperar, sí, pero la vida nunca espera a que uno se sienta preparado. Fue un embarazo sano y bonito. Mucho cansancio, ilusión, nervios, antojos y ascos con casi todos los tés de frutas, menos con el de mate. Con el embarazo de Hannah entendí algo muy valioso. Muchas veces retrasamos decisiones grandes como la maternidad porque pensamos que no estamos listos, que si no tenemos la estabilidad económica, la madurez suficiente o que si algo más falta. La verdad es que nunca vas a estar completamente listo hasta que lo vives. No existe un manual que te gradúe para ser madre o padre. Se aprende en el camino, en la práctica diaria, en los desvelos y las risas, en los errores y los aciertos. Y entonces lo único que queda es tomar el toro por los cuernos y darle, porque el momento perfecto nunca llega. El amor es el que convierte cada tropiezo en aprendizaje y cada miedo en fortaleza. En mi tercer trimestre murió mi abuelo materno a sus 91 años, en cuidados paliativos en su casa. Se había deteriorado mucho su salud durante la pandemia. Yo iba seguido a verlo, usaba su baño como si fuera el mío, y ahí también entraban y salían enfermeras que venían de hospitales. Él me decía todo el tiempo que me cuidara, que no fuera tanto. En ese momento no entendía por qué insistía tanto, pero hoy siento que su alma lo presentía. Poco después me detectaron una bacteria hospitalaria, Serratia marcescens, y creemos que fue allí donde la adquirí. El tratamiento fue con antibióticos. La primera tanda no funcionó, la segunda sí. Y yo, ansiosa como siempre, me fui directo a Google. Y claro, Google nunca te da calma. Te convence de que todo termina en cáncer o en un ataque al corazón. Yo estaba convencida de que Hannah iba a nacer sorda, porque eso es lo que leí. Me asusté muchísimo, lloré y ya después hablé con mi ginecólogo. Él me calmó, me habló del riesgo-beneficio y me dijo que la probabilidad era mínima. Respiré profundo y entendí que amar también es elegir, incluso en medio de la incertidumbre. Y aquí viene el chiste doloroso. Las inyecciones me las ponía mi papá, que, aunque es ortodoncista, quiso ayudarme siguiendo las indicaciones. El médico había dicho que las inyecciones debían aplicarse en el cuadrante superior externo del glúteo. Pero claro, mi papá sabe de cuadrantes, pero en la boca. El resultado me las puso mal, en áreas con muchas terminaciones nerviosas. Los pinchazos eran extremadamente dolorosos, cada uno peor que el otro. Pero no fue lo peor. Eso vino después. Ardor constante en la zona de las caderas, como que se me quemaba viva la piel. Noches de llanto y 2 bolitas encapsuladas que aún cargo conmigo. Me llevé un souvenir de mi primer embarazo. El embarazo me enseñó que nunca habrá un momento perfecto para dar un gran paso. La vida se vive en el presente y el amor te da el coraje para caminar aún con miedo. Hannah nació el 15 de octubre del 2021. Grande, sana, fuerte, hermosísima y con un llanto que anunciaba al mundo: aquí estoy. El equipo médico fue muy bueno, pero no cumplieron mis deseos a la hora del parto. Corte tardío del cordón, piel con piel, papá canguro, nada de eso sucedió. Sí la colocaron un momento en mi pecho, pero básicamente fue solo para las fotos rápidas de la cesárea y enseguida se la llevaron. Y la verdad no había razón, ella estaba muy sana. Siento que a veces los médicos se aprovechan de la desinformación de las primerizas. Ese primer contacto no es un lujo, es una necesidad vital. Regula la respiración de los bebés, su temperatura
y le da seguridad emocional. También es un derecho de la madre, porque nada sustituye esa primera mirada, ese latido compartido y por si fuera poco, estimula la salida de la leche ya que fomenta la liberación de prolactina y oxitocina. Separar sin razón médica es robar un momento irrepetible que marca el inicio del vínculo más importante de la vida. Estuve casi 4 horas sin ella. Esa espera fue un vacío enorme. Cuando al fin me la entregaron, sentí que el tiempo se detenía. Esa primera vez que la tuve sobre mi pecho, como si todo lo que había pasado valiera la pena. Era frágil y fuerte a la vez, un pedacito de cielo hecho vida. Después vino el famoso baby blues y comenzó desde el hospital. Sentía que los médicos me hablaban en otro idioma y necesitaba que David me tradujera todo. Me abrumaban miedos irracionales. Incluso el día que nos íbamos, al meter a Hannah en el carro en el estacionamiento del hospital, pensaba que sus pulmones ya no eran puros por el olor a gasolina. No sabía cómo protegerla de un mundo que se sentía tan contaminado. De regreso a casa con mi bebé en brazos, lloré de impotencia, de felicidad, de miedo y de todo al mismo tiempo. Y la verdad, no estaba lista para la primera noche. Todo me sonaba en otro idioma. Lloraba no por no entender a mi hija, sino porque mi cuerpo y mis hormonas estaban desbordados. Había momentos en que me sentía incapaz, como si la maternidad me quedara grande, y al mismo tiempo la amaba con todo mi ser. Las primeras semanas fueron un carrusel, noches en vela, tomas constantes, la sobreestimulación de tener a un ser humano siempre encima. ¿Dónde te advierten sobre todo eso? ¿Dónde? A veces sentía que no podía más, que necesitaba un respiro, y aprendí que pedirlo no me hacía menos madre, me hacía más humana. Ahí descubrí que hasta ir al baño a solas o una ducha caliente era un spa y un privilegio. La maternidad es la escuela donde aprendes que dos emociones contrarias pueden convivir en el mismo corazón. Este primer episodio de la trilogía 3 veces renacer nos llevó desde los sueños que parecían guardados en un cajón hasta la llegada de Hannah y esas primeras semanas llenas de amor, cansancio, lágrimas y risas. Vimos cómo los miedos, las fobias y la ansiedad se colaban en cada etapa, pero también cómo la resiliencia y la fe iban tomando forma. Hoy me quedo con 3 aprendizajes: que la soledad puede ser maestra, que no siempre estaremos listos para los grandes cambios y que la maternidad, aunque imperfecta, es uno de los milagros más grandes de la vida. En el próximo episodio seguiremos con esta trilogía, el segundo renacer, cómo encontré mi fuerza en medio de nuevas transformaciones, cómo enfrenté la depresión posparto y cómo la fe y la resiliencia se volvieron una guía aún más clara en mi vida. Gracias de todo corazón por escucharme y por dejarme entrar en tu vida con mi historia. Ojalá hayas sentido que caminamos juntos en cada recuerdo, en cada lágrima y en cada sonrisa. Si este episodio tocó tu corazón, compártelo con alguien que también necesite un poco de compañía y esperanza. Te invito a seguir conmigo en el episodio 2 de 3 veces renacer, donde profundizaré en la búsqueda del equilibrio y en cómo aprendí a encontrar luz en medio de la tormenta. Después del relámpago, siempre hay un nuevo amanecer.